Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy nuestro grupo conformado por Mauricio Espinosa Gaete, Nicolás Jorquera Ibarra, Benjamín Hernández Jara, Sebastián Aldana Bravo y quien les habla, Martín Ampuero León, les presentaremos el tema de las tejas asfálticas. A modo de introducción, podemos decir que la utilización de los tejados durante los años 60 y 70 era frecuentada, pero siempre presentaba inconvenientes. Con el descubrimiento de la fibra de vidrio, la industria petroquímica realizó investigaciones y logró obtener membranas prefabricadas, modificando el petróleo crudo y adicionándole fibras de vidrio y de poliéster, que permiten vulcanizar a las placas, logrando una superficie perfectamente sellada y obteniendo en sí una mayor resistencia a la lluvia ácida y a la intemperie de los materiales. En la última década, el desarrollo e investigación de nuevos materiales está permitiendo lograr un avance significativo, por lo que actualmente existe una membrana de refuerzo de caucho que logra una mayor resistencia a la lluvia ácida y una mayor elongación a los cambios bruscos de temperatura, logrando un recubrimiento liso y uniforme. Las opciones dentro de los techos de teja han variado y se han modernizado con la incorporación de nuevos modelos y colores, diferentes texturas que convierten al techo en un rubro de múltiples variantes, que junto a los complementos de las aislaciones hacen que la elección de la cubierta merezca una atención especial. A esto se suma el uso de tejas asfálticas en la actualidad, que son fáciles de instalar sobre cualquier superficie. En la actualidad se han fabricado tejas asfálticas en base a asfalto modificado, las cuales son livianas, durables, resistentes al desgaste, vienen provistas de una cinta autoadhesiva que les otorga una gran resistencia a los vientos. Su potente adhesivo se funde uniendo las tejas debajo el calor del sol. En este trabajo de investigación nos centraremos principalmente en las tejas asfálticas, analizando los materiales involucrados, los equipos y herramientas que se deben usar para su instalación, la descripción del proceso constructivo y más. Bueno, nosotros presentamos el plano de cubierta de un proyecto. En este se puede apreciar las bajadas de agua que tiene y consideramos un extracto de las especificaciones técnicas de este proyecto donde habla sobre la materialidad que tendrá la cubierta, que en este caso será de tejas. Fabricación. Las tejas asfálticas siguen siendo la opción de techado más popular en América del Norte y también se encuentran en los techos de muchos otros países del mundo. Más allá del color y el estilo, todas se fabrican básicamente de la misma manera, en un proceso con una red continua en el que se utiliza una breve lista de materias primas. Entonces, ¿qué contiene exactamente una teja asfáltica? Primero contiene fibra de vidrio. Como se mencionó anteriormente, en el proceso de fabricación se utiliza una lámina o red continua que sirve como base sobre la cual se aplica el asfalto y los demás materiales. Las tejas asfálticas están reforzadas con una manta de fibra de vidrio elaborada con fibras de vidrio de longitud y diámetros específicos que se unen mediante el uso de aglutinantes y resinas estables. En la planta de fibra de vidrio se conforman rollos grandes de fibra que luego se desenrollan al comienzo del proceso de fabricación de las tejas. Como segundo material tenemos el asfalto, y el asfalto es el principal ingrediente resistente al agua de las tejas. El asfalto utilizado es el producto final del refinamiento del petróleo y aunque tiene un origen similar al asfalto para las carreteras, se procesa hasta lograr un nivel de dureza mayor, necesario para garantizar el buen rendimiento de la teja asfáltica. El asfalto para techado debe oxidarse mediante el paso de aire por el asfalto caliente a fin de aumentar su viscosidad. Sin embargo, el proceso de incorporación de aire debe ser preciso. Si se utiliza demasiado aire, las tejas pueden resultar frágiles y si se utiliza muy poco, pueden quedar muy blandas y tender a rayarse cuando se instala en climas cálidos. Se mezcla un polvo mineral delgado con el asfalto para mejorar la resistencia a los factores climáticos y permite que la capa de las tejas instalada cumpla con los más altos estándares de resistencia a incendios. Este revestimiento asfáltico se fortifica con minerales que se aplican en la parte superior e interior de la manta de la fibra de vidrio. Como tercer material tenemos los gránulos. El aspecto más visible de las tejas asfálticas es la superficie de gránulos de piedra. Se trituran piedras duras con determinadas propiedades físicas y los fragmentos se tamizan para cumplir con las especificaciones exactas respecto al tamaño de los gránulos.
En la parte de la teja que no queda visible, los gránulos se aplican tal y como están, en su estado natural del color de la piedra. Para la parte de la teja que queda expuesta, los gránulos se procesan mediante la cocción de cerámicas al fin de darle colores duraderos. Algunas de las tejas cuentan con gránulos resistentes a las algas que ayudan a inhibir la decoloración causada por las algas azul verdosas. Además, pueden utilizarse gránulos especiales reflectantes para fabricar tejas que reflejen mayor porcentaje de energía calórica del sol. Los códigos de algunas regiones exigen este tipo de tejas. Vista en primer plano, los gránulos cerámicos es una parte fundamental de cómo están hechas las tejas. Para unir las tejas en el techo, se aplican puntos de sellador asfáltico activados por calor de las tejas. En algunas tejas se utiliza el sellador en la parte superior y en otras en la parte inferior. Si las tejas son laminadas con varias capas, como la mayoría de las tejas instaladas actualmente, se utiliza un material similar denominado laminador, que es para adherir las capas de las tejas entre sí al momento de la fabricación. La capa superior de la teja laminada típica se conoce como diente de dragón, ya que se asemeja al aspecto de un diente de gran tamaño. La parte inferior se conoce como cuña. Estos adhesivos asfálticos están diseñados especialmente para garantizar que se activen en rangos de temperatura deseados y que mantengan su poder de unión en el riguroso proceso de instalación de las tejas en el caso del laminador, así como durante vientos u otros factores adversos que está expuesto el techo. Como cuarto material tenemos el sellador. Dado que el revestimiento de asfalto de la teja ya es por sí un material pegajoso, es necesario cubrir la parte inferior del producto con algo que evite que las tejas se adhieran a los rodillos utilizados en el proceso de fabricación, así como se peguen una con otras en el paquete. En la industria del techado, este material se conoce como revestimiento posterior. Si se observa la parte posterior de la teja asfáltica, se podrá ver fácilmente de qué se trata, que es un polvo mineral delgado, a menudo obtenido de rocas tipo caliza o arena. Como quinto material, tenemos la película de liberación, que es el componente final de la teja asfáltica. Es un elemento que solía causar algo de confusión en la comunidad de techadores aficionados. Anteriormente he mencionado los pequeños puntos de un sellador asfáltico que con suficiente calor solar harán que las tejas se unan entre sí. Cuando los paquetes están almacenados al aire libre en verano o en un depósito caluroso, que evita que el sellador se active de forma prematura y haga que las tejas se peguen unas con otras dentro del paquete. Un material conocido como la película de liberación luce como una cinta plástica brillante de aproximadamente 1 pulgada de ancho, casi siempre ubicada en la parte posterior de las tejas. La película de liberación solo hace su trabajo cuando las tejas están en el paquete. Una vez instalada, la película no cumple ninguna función, simplemente queda en la parte posterior de la teja. Sin embargo, si se retira, una tarea que muchas veces resulta complicada porque no está diseñada para ser extraída, la capa de revestimiento asfáltico de la teja que está por debajo naturalmente se ve de color negro brillante y es un poco pegajosa. Por eso, durante muchos años, algunos instaladores novatos pensaron que debían retirar la película de liberación para dejar expuesto el sellador necesario para que las tejas se adhieran al techo. Sin embargo, eso no es verdad. Entonces, aunque la lista de materias primas que componen las tejas asfálticas es breve, cada una cumple un propósito fundamental, se seleccionan, procesan y diseñan para que juntas formen un material del techado, que peso por peso se encuentren entre las opciones de mejor valor disponibles. En el cuidado, para asegurar el máximo rendimiento de las tejas, hay que mantener las canaletas y superficies del techo libres de escombros. De esta manera el agua fluirá libremente por el techo. No hay que dejar que los árboles crezcan demasiado para que las ramas no dañen la superficie de las tejas. 2 veces al año se recomienda revisar el techo, evaluar el estado general en términos de posibles filtraciones. Las mejores fechas son en primavera y otoño, cuando ya han pasado las temperaturas extremas. Hay que revisar la cara interior de la cubierta desde el ático y detectar goteras. Los puntos más vulnerables son las tapas juntas. Las manchas de humedad se harán evidentes si hay alguna filtración o condensación grave. Los proveedores. Owens Corning es una empresa estadounidense que desarrolla y produce aislamientos, techos y compuestos de fibra de vidrio y materiales y productos relacionados. Es el mayor fabricante mundial de compuestos de fibra de vidrio.
Bueno, nosotros realizamos un diagrama de flujo que se lo queremos poner, partiendo por la recepción de las tejas asfálticas con óptima calidad según el proyecto, la limpieza del área del trabajo, la verificación de las últimas revisiones con respecto al plano, disponibilidad de tejas asfálticas en el área de trabajo, recepción de la estructura soportante de las tejas asfálticas, la seguridad del personal, claro, y la señalización del área de trabajo, colocación de las barreras impermeables y colocación de la hojalatería perimetral. Luego la instalación de las tejas asfálticas con sus respectivos traslados y fijaciones, instalación de accesorios, la topografía general de las tejas asfálticas instaladas, la verificación de la instalación de las tejas según el proyecto y luego se procede al aseo general del sector entregado. Bueno, el tipo y calidad de mano de obra involucrada. Nosotros, para realizar este trabajo, se necesita un maestro especializado en la instalación de tejas asfálticas, si es posible que tenga bastante experiencia en el rubro, ya que es un trabajo que a la vista es sencillo, pero hay que tener cuidados para realizarlo de buena manera y que este quede en óptimas condiciones para su vida útil. En gran parte de los proyectos hay que retirar el techo existente, instalar un nuevo techo, nivelar la estructura, hay que revisar y tener cuidados en las canaletas y si es necesario realizar un sellado a estas. La mano de obra por lo general sale alrededor de 30.000 pesos el metro cuadrado, esto incluyendo la mano de obra y materiales, pero también puede variar por el diseño, la pendiente y la altura, que son factores a considerar para la instalación de las tejas asfálticas. Bueno, las herramientas y materiales que se emplean en lo que es la teja asfáltica, primero que todo es la teja de inicio, la cual se pueden apreciar en la imagen los numeritos. La número 1 es la teja de inicio. La 2 es el fieltro asfáltico o sintético que principalmente se usa cuando se trabaja con madera, que es para el tema de la humedad. El 3 son los goterones y el 4 las cumbreras. Seguimos hablando de herramientas y materiales. El quinto son los clavos que van a ser fundamentales para la instalación de nuestras tejas. En el punto 6 tenemos un martillo o clavadora neumática, la cual se ocupará según la comodidad de la persona que la instale. Y el punto 7 es una escalera o andamios que también será elección de la persona o de los trabajadores que instalen la teja asfáltica. Pasando al proceso constructivo, tenemos el paso 1, que es la seguridad. La seguridad es lo primero de todo. Uno no puede lanzarse a una aventura sin conocer las medidas de seguridad, la normativa de construcción vigente, ni sobre todo tener los implementos de seguridad necesarios. La instalación de tejas asfálticas se hace en lugares altos, así que las medidas de protección no se pueden tomar a la ligera. El paso 2 es la preparación de la superficie. Si se quiere que el trabajo final se vea y esté perfecto, es importante que la superficie donde se instalarán las tejas también la esté. Por eso hay que examinar que no haya errores en el techo base. Si los hay, es necesario corregirlos antes de empezar la instalación de las tejas. En el paso 3 está la instalación del borde para las goteras. Antes de colocar las tejas asfálticas será necesario colocar el borde de gotera. Este también será útil para marcar el borde del techo. En el caso de propiedades ambientes de bajas condiciones climáticas y severas, puede que sea necesaria la instalación de protectores contra acumulación de hielo. Estos se colocan también antes de las tejas asfálticas, sobre la moldura antigoteo. El paso 4 es la instalación de un recubrimiento de techo. Instalar un recubrimiento de techos es un paso necesario para todos los casos donde se busca aumentar la eficiencia de las tejas asfálticas. De hecho, se puede reemplazar totalmente el paso 3 en propiedades que no se encuentren relacionadas con la presencia de nieve o fuertes lluvias. El recubrimiento permite además aplanar las superficies. El paso número 5 es recubrir los vértices. Hay áreas del techo que están perforadas, interrumpidas o unidas a paredes. Estas tienen que protegerse para que no sea a través de ellas donde se den las filtraciones. Estos espacios se deben colocar tapajuntas antes de la instalación de las tejas.
Se recomiendan tapajuntas de metal galvanizado de calibre 28 o similar. El paso 6 es la instalación de los perfiles paralelos anticorrosivos y limaollas. Los perfiles paralelos se deben colocar en los bordes del alero fijado con los clavos. Si hay una limaolla, hay que cubrirla con un manto para techo fijada por clavos cada 40 centímetros. Al final, la parte superior de la limaolla debe tener 16 centímetros, 8 centímetros por lado, y debe ir aumentándose la parte inferior. El paso 7 y último es la colocación de las tejas. El proceso de instalación es simple y comienza desde la parte inferior del techo hacia arriba. Es importante comenzar con una hilera preparatoria de tejas iniciales. Esta debe sobresalir aproximadamente 1 centímetro por fuera del alero. Tanto la hilera inicial como el resto se fijan con clavos. Sobre la hilera de inicio se coloca la primera fila de tejas. Como consideraciones, se puede decir que aunque el proceso de instalación de teja es básico, no todos los modelos de tejas se instalan de la misma manera. Cada fabricante ofrece sus propias instrucciones de instalación. Se recomienda también colocar pequeños cortes en cada teja para ayudar al proceso de solapamiento. Cada teja instalada se debe colocar en diagonal. Para una mejor instalación se deben emplear clavos en espiral anticorrosivos de cabeza grande y de 25 milímetros de longitud. En el caso de que el tejado se instale en zonas de mucho viento, será necesario aumentar el número de clavos e incluso aplicar adhesivos extra. Siempre y cuando se mantengan estos pasos, se podrá tener un trabajo de techado exitoso. A continuación presentaremos 2 videos para entender mejor el proceso constructivo de la teja asfáltica. Lo primero, a instalar una teja asfáltica sobre una superficie lisa, que puede ser OSB o cualquier encastrador de madera. Vamos a poner una membrana protectora aislante. La primera línea que se pone con la teja asfáltica es hasta aquí nada más. O sea, yo tengo que cortar de aquí para abajo, ¿ya? Ese va a ser mi inicio. Lo presentamos 1 centímetro hacia afuera, por el lado y por abajo, que sirve como cortagota. Poner un pegamento especial para teja asfáltica, que es este de acá. Recomiendo ponerlo en la esquina y en el centro, y esto es para que el viento no vaya a levantar esta instalación. Y el fabricante recomienda poner estos clavos cabeza de lenteja, que son hechos especialmente para esto. Toda esta instalación tiene una instrucción que va escrita en alguna parte, dependiendo de la zona donde usted lo va a instalar, y si lleva más pegamento, menos pegamento, más clavo, menos clavo. Pero si usted está en Puerto Montt es distinto a si lo va a instalar en Arica. O sea, hay condiciones climáticas que son distintas, entonces cuando lo vaya a comprar pregunte, ¿qué conviene para el lugar donde estoy viviendo? Póngale pegamento arriba del clavo. Va a servir para 2 cosas. Una, impermeabilizar el clavo.
y sirve también para firmar, teja que viene enseguida. Oficialmente ponemos la primera teja asfáltica. Entonces, esta primera corrida se pone tal cual. A partir de la segunda corrida de teja, el fabricante dice corte media lengüeta, o sea, cortar la mitad, ¿ya? O sea, en rigor vamos a partir ahí. En la tercera corrida, corte una lengüeta completa, y ahí parta. En la cuarta corrida, corte una lengüeta y media. En la quinta corrida, corte 2 lengüetas. Y en la sexta corrida, corte 2 lengüetas y media. Al llegar a la sexta corrida, tiramos una línea de referencia, cosa de ir corrigiendo cualquier enchuecada de la instalación. En la séptima corrida ya empieza de nuevo con toda la historia. ¿Para qué es esto? Es para que los traslapes queden ordenados y nunca se va a meter agua por ahí entre medio. Una cosa que no había mencionado es el tema de los colores. Ustedes ven que este techo es verde, hay distintos colores de techo. Entonces, muchas veces es conveniente fijarse en la zona geográfica que uno está, el color del techo. Los colores oscuros absorben calor, los colores claros rechazan el calor. Los cuidados técnicos durante la instalación de tejas asfálticas son los siguientes. Para zonas de viento fuerte o pendientes mayores al 100%, usar 6 clavos por palmeta. Para esto, reemplazar las fijaciones del interior de la palmeta con 2 fijaciones, una a cada lado de la ranura, por encima de esta y por debajo de la línea de adhesivo. También reforzar con adhesivo asfáltico, aplicando una porción de 1 pulgada de diámetro en el centro de cada lengüeta de la teja. No utilizar demasiado adhesivo, ya que puede dañar la superficie. Para la cubierta de techo, utilizar tableros OSB e instalar de acuerdo con las instrucciones señaladas por el fabricante. Además, antes de instalar las tejas, verificar que los tableros estén totalmente estabilizados con la humedad ambiente del lugar y que estén secos. Esto es para evitar movimientos de las placas que afectarán la apariencia de la teja asfáltica. Se recomienda instalar los tableros una semana antes de instalar el fieltro y la teja, y se deben dejar dilataciones entre placas de 3 a 5 milímetros. Los tableros deben quedar trabados entre sí y fijados a 15 centímetros en todo el perímetro y a 30 centímetros en apoyos interiores. Para el fieltro, el utilizar un fieltro bajo la teja asfáltica evitará que el agua de lluvia conducida por el viento pueda alcanzar el forro de cubierta, evitando que el tablero OSB pueda ser afectado por el exceso de humedad. El fieltro se debe instalar completamente libre de arrugas. Para las fijaciones se recomienda el uso de clavos de acero galvanizado de aluminio cincado. La cabeza del clavo debe ser ancha, tener al menos de 10 a 12 milímetros de diámetro, y el largo debe ser suficiente para penetrar al menos 20 milímetros en los tableros de OSB. Se recomienda un largo mínimo de 1 pulgada. También verificar que no queden clavos hundidos ni levantados, ya que hacen daño a la teja e interfieren con el pegado del adhesivo. Para la resistencia al viento y sellado de tejas, existen tejas GAF que cuentan con un adhesivo termal incorporado que las une por medio del calor que éstas reciben al estar asoleadas. Si el adhesivo no tiene contacto con la luz solar, no pegará correctamente. Entonces, para asegurar un pegado inmediato, aplicar pegamento en el centro y esquinas al reverso de cada lengüeta de teja y presionar firmemente. Para otorgar una máxima resistencia al viento y en pendientes mayores al 100%, aplicar una línea de adhesivo de 2 milímetros de espesor y 25 milímetros de ancho en la zona superior de la banda adhesiva de la teja, cuidando de no manchar el área visible de la teja. Para aplicación en mansardas y altas pendientes, hay cubiertas que se inclinan sobre un 60 o 175% de pendiente. Aquí el pegado de la teja debe ser manual. Para las ventilaciones, la estructura de techo debe contar con la ventilación necesaria para impedir la acumulación de humedad al interior de las placas de OSB. La ventilación apropiada evitará el crecimiento de los tableros, disminuyendo tensiones superficiales y evitará deformaciones de la teja asfáltica. Se recomienda ventilación cruzada entre aleros y cumbreras a razón de 1 metro cuadrado efectivo cada 150 metros cuadrados de planta de techo. También verificar la presencia de cortagoteras a lo largo de todo el borde del tablero OSB para protegerlo de la humedad. Y los tipos de adhesivo, usar cementos o adhesivos tipo 1 y 2 fabricados bajo la norma ASTM D4586, los cuales se aplicarán en las lengüetas de las tejas. Los cuidados técnicos post instalación, primero tenemos la limpieza, que es importante mantener limpio todo el área del techo, canalones y bajantes libres de ramas u hojas que impidan que el agua de la lluvia circule correctamente y puedan crear un exceso de humedad.
Se recomienda que las bajantes estén totalmente despejadas de cualquier basura para evitar que chorren por los costados de las viviendas y así poder observar si existe filtración o gotera. Después de haber limpiado el techo, tanto de basuras y ramas acumuladas en él, se recomienda inspeccionar el área para detectar algún tipo de problema como la falta de tejas que estén rotas o pandeadas para asegurar el cuidado y protección del techo descubierto y así evitar filtraciones. Para una inspección más detallada se recomienda que la realice el techador, ya que es quien tiene el mayor conocimiento si un techo de teja asfáltica se encuentra en buen o mal estado. La reparación del techo debe ser inmediata, cuando se detecte algún tipo de problema. El techador puede reparar las tejas agrietadas o sueltas con cemento asfáltico o clavos, así como reemplazar las tejas que se hayan volado o estén rotas sin afectar las demás tejas en buen estado. También se debe hacer una conservación de registros, que aquí el techador debe llenar un registro en cada inspección que haga, tomando nota de cualquier cambio que se presente y revisarlo en cada inspección que realice, cerciorándose de que no surja un problema mayor. En caso de que exista una reparación, debe ser anotada en el registro, creando así un historial para el dueño de la casa. De igual manera, se recomienda tomar fotos del techo y de los sistemas de desagüe para contar con un sistema de referencia por si se presenta un cambio o problema. Los protocolos de control y calidad involucrados durante la recepción son: está la recepción de materiales, que durante la recepción de las tejas asfálticas se deberá controlar que éstas se presenten en paquetes sellados y sin ningún tipo de abertura, que pueda haber afectado la calidad de las tejas. Para los materiales, verificar la disponibilidad de tejas y abastecimiento suficiente acopiadas correctamente cerca del área de trabajo. Además, se deberá exigir el certificado de calidad de las tejas adquiridas al proveedor para garantizar la adquisición de productos elaborados bajo procesos controlados y de calidad suficiente para cumplir los requerimientos de las especificaciones del proyecto a ejecutar. También, antes de proceder a la instalación de las tejas, se debe verificar que se trabajara con las últimas revisiones de planos disponibles para evitar cualquier cambio posterior una vez instalada la cubierta de tejas. Corroborada esta información, se chequea el estado de la estructura base de soporte de la cubierta en forma visual y aceptándose cuando corresponda a lo especificado en el proyecto. También se deben tomar todas las medidas de seguridad antes de ejecutar los trabajos sobre la cubierta, estableciendo parámetros de seguridad para todo el personal que instalara la cubierta, como también sobre el sector de trabajo, empleando señalizaciones para evitar todo tipo de accidentes. Los protocolos de control y calidad durante la ejecución son: para la barrera de humedad, ver la colocación de fieltro asfáltico de 15 lbs entre corridas de tejuelas en los traslapos, verificar la zona expuesta de tejas, que sea de acuerdo con la especificada en el proyecto. Para las tejas, que la secuencia de instalación sea de acuerdo con el procedimiento especificado. Para la fijación, que la fijación de cada pieza sea con 2 clavos de acero inoxidable de mínimo 1 pulgada. Para las cumbreras y limaollas, que haya una colocación de forro de protección galvanizado bajo las tejas de estas. Y para los remates de aleros, canal de agua lluvia y pasada de ductos, que se realicen según lo especificado en el proyecto. Además, se deben hacer la entrega de topografía básica. Aquí están los alineamientos, plomos, escuadras, niveles y estado general. En la verificación, que las tejas con sus respectivos traslapos y fijaciones instaladas de acuerdo con lo especificado en el proyecto. Y por último y no menos importante, la limpieza general. La revisión de todos estos controles presentados es visual, menos la entrega de la topografía básica, ya que aquí la revisión se da con el trazador. Y los protocolos de control y calidad se deben realizar para ver si el inspector técnico de obra nos da con el visto bueno para seguir ejecutando la misma. El análisis de precio unitario es detallar cómo se llegó al precio, todos los materiales que entran en un metro cuadrado con su precio por unidad de obra. Si este es un subcontrato, se insertará el valor bruto que corresponda al valor por unidad de obra que incluya mano de obra y materiales. El APU, para mostrar que corresponde a tejas asfálticas, se separó en 3 grandes ítems, los cuales son los materiales, equipos y mano de obras. En los materiales asociados a la partida de tejas asfálticas encontramos los siguientes. En la imagen número 1 se ve el clavo terrano de 1,5 pulgadas. Su unidad de medida es el kilogramo y la bolsa de 1 kilogramo tiene un precio de 5.690 pesos, pero para un metro cuadrado se usa la cantidad de 0,0331, dando así un costo unitario de 188 pesos. En la imagen número 2 se logra visualizar la teja asfáltica Classic gravillada negra,
Su unidad de medida es el metro cuadrado. Esta tiene un área de 31 metros cuadrados por rollo con un precio de 19.590 pesos. En esta ocasión calculamos el valor por metro cuadrado para así obtener una cantidad de 1, con un precio unitario de 632 pesos. Así da un costo unitario de 632 pesos. En la imagen número 3 se logra ver el fieltro volcán liso. Su unidad de medida es el metro cuadrado. Este fieltro se compra por rollo, tiene un área de 40 metros cuadrados con un precio de 39.990 pesos. Al igual que el caso anterior, calculamos el precio de 1 metro cuadrado para así obtener la cantidad de 1, dando un costo unitario de 1.000 pesos. En la imagen número 4 se logran visualizar algunas de las herramientas menores utilizadas en esta partida. Su unidad de medida es el global. Aquí sacamos un porcentaje de desgaste por cada herramienta menor para así darnos un costo unitario de 3.000 pesos. La suma de todos estos materiales para 1 metro cuadrado da un subtotal de 4.820 pesos. En los equipos, en esta partida se desestiman equipos debido a que todo el trabajo a realizar no es necesario equipo alguno, a no ser el de seguridad u otras cosas las cuales no son consideradas en los análisis de precio unitario. En la mano de obra, en este análisis de precio unitario se considera un maestro de primero carpintero más un jornal, ambos teniendo el mismo rendimiento, ya que el jornal no puede sobrepasar el rendimiento del maestro, y el maestro tampoco el del jornal. Cabe destacar que sus unidades de medida son por día, el jornal teniendo un valor por día de 15.000 pesos y el carpintero maestro tiene un precio de 19.000 pesos por día. No menos importante en este ítem son las leyes sociales asociadas, la cual corresponden a seguros, AFPs, entre otras cosas. En este APU se consideran un 40% de leyes sociales. En este ítem de mano de obra da un subtotal de 1.587 pesos. Así el APU de tejas asfálticas da un costo directo de 6.407 pesos, agregando un 25% de gastos generales y un 10% de utilidades. La suma de los gastos generales y utilidades da un costo de 2.242 pesos, dando así la partida de tejas asfálticas un precio total por metro cuadrado de 8.649 pesos. Aquí en la imagen se pueden visualizar los costos directos, gastos generales y utilidades y el precio total por metro cuadrado de la partida de tejas asfálticas. Las normas asociadas a las tejas asfálticas. Como todos sabemos, todo tipo de material se debe regir por normas, para que este tipo de material pueda utilizarse de forma legal, además de dar seguridad de utilizarnos dentro de estas normas, están la UL 790, fuego clase A. Estos fuegos involucran a todos los combustibles sólidos comunes que producen brasas y cenizas tales como la madera, papeles, géneros, cauchos, plásticos, etc. El símbolo que se usa es la letra A, de color blanco sobre un triángulo verde. La UL 997, Wind Resistance Label, es la norma para la resistencia al viento, da una de seguridad de materiales de revestimiento de techos preparados. La ACTM 3018 tipo 1, esta especificación cubre las tejas de asfalto para techos con superficies de gránulos minerales. Aquí se cubren los tipos de tejas autosellantes tipo 1 y no autosellantes tipo 2. La ACTM 3161 tipo 1 clase A, este es el método estándar para la resistencia al viento de las tejas de asfalto, método inducido por abanico. Evalúa la resistencia al viento de los productos para techos de pendiente pronunciada, permeables al aire y discontinuos. La ACTM 3462, esta especificación se refiere a los estándares para techos de asfalto en forma de tejas, compuestos de fieltro de vidrio, fieltros impregnados y revestidos en ambos lados con asfalto y la superficie del lado del clima con minerales. Un extra de las tejas de asfalto es que tienen ventajas con respecto a sus similares o sustitutos, tales como la alta durabilidad, bajo mantenimiento, gran resistencia a la acción de vientos y rasgado, y el uso del LP teja asfáltica otorga una elegante apariencia para los proyectos. Para los que no saben qué es LP, es un proveedor especializado en introducir tecnología, eficiencia y calidad en la construcción de viviendas.